Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio, aquí en la onda local de Andalucía. Os saludamos una semana más desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde CEAR. Yo soy María José García y junto a Carmen y Luismi, voluntarios en CEAR los dos, pues ponemos en marcha cada lunes este programa y ya desde hace unos añitos. Y bueno, Red Refugio tiene como objetivo que os acerquéis junto a este equipo a la realidad de las personas refugiadas, a la migración, a la realidad del asilo y también a esas historias y a toda la actualidad en torno a cuestiones de migración, asilo y refugio. Le doy la bienvenida a mis compañeros Carmen Pérez, Luismi Millán, como siempre acompañándome. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy alérgica, pero muy bien. Y Luis, muy alérgica. Yo ya mejor, pero he tenido un tiempecillo que he estado peor. ¿Y tú qué tal, Luismi? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, aquí esperando a que a la primavera no nos dé alergia de todos los pólenes del mundo. Ya, en esas estamos. Bueno, compañeros, hoy en Red Refugio vamos a poner el foco en un tema importante, que es la regularización extraordinaria de este 2026, una medida clave para miles de personas que ya viven en nuestro país. Vamos a hablar de esa oportunidad para acceder a derechos básicos y para salir en muchos casos de una irregularidad administrativa. Es un proceso que sabemos que genera muchas dudas y que entendemos muy importante entender bien, ¿no? Valga la redundancia, así que hoy vamos a intentar resolver todas esas cuestiones con la ayuda del Servicio Jurídico de CEAR. Hablar de regularización es en realidad hablar de derechos que no siempre están garantizados y de vidas que en demasiadas ocasiones quedan atrapadas en un limbo administrativo y que dificulta esos derechos básicos como pueden ser trabajar, acceder a una vivienda o simplemente desarrollar un proyecto de vida con estabilidad. Esta regularización extraordinaria de este año 2026 es una medida que puede marcar un antes y un después para miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad. Es importante recalcar eso. Son personas que viven aquí, que viven en nuestro país, que trabajan, que cuidan, que contribuyen, pero que hasta ahora no han podido hacerlo en igualdad de condiciones. Una medida que no olvidemos es el resultado del trabajo sostenido de organizaciones sociales, entidades como CEAR y de la propia sociedad civil, que durante años ha reclamado una solución justa y realista. Es por tanto también una victoria colectiva, es fruto de esa movilización, de esa incidencia y del compromiso de la sociedad con los derechos humanos. Conviene recordar, la irregularidad administrativa no define a las personas, pero sí que condiciona profundamente sus vidas, limita derechos, aumenta la vulnerabilidad y en muchos casos empuja a situaciones de precariedad que afectan no solo a quienes la viven, por supuesto, pero también al conjunto de la sociedad. Por eso hablar hoy de regularización es también hablar de justicia, de cohesión social, de sentido común incluso, de cómo avanzar hacia un modelo que reconozca la realidad y garantice derechos en lugar de perpetuar unas barreras que vemos que existen y que están.
En el programa de hoy vamos a intentar resolver dudas, entender mejor en qué consiste todo este proceso, a quién puede beneficiar y cómo se está llevando a cabo en las semanas que llevamos. Lo vamos a hacer con la ayuda del Servicio Jurídico de CEAR en Andalucía Occidental, como hemos mencionado ya, en este caso con la ayuda de Mercedes Alconada, que es la responsable de este servicio en nuestra delegación de CEAR en Andalucía Occidental. Con ella vamos a aterrizar algunos de los conceptos que ya hemos mencionado y vamos a explicar de forma sencilla qué implica realmente esta regularización extraordinaria. Ya tenemos a Mercedes por teléfono. Muy buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por contar con el servicio jurídico. Pues bueno, Mercedes, la primera pregunta yo creo que es muy sencilla, ¿no? Y que lo engloba un poco todo. ¿En qué consiste exactamente esta regularización extraordinaria? ¿En qué consiste una regularización extraordinaria? ¿Y por qué se ha puesto en marcha en este momento? Vale, perfecto. Bueno, en principio, como tú bien comentabas en la introducción, pues un proceso que proviene de una iniciativa legislativa popular donde la sociedad civil reclamaba reconocer la posibilidad de acceso a documentación de residencia y trabajo a un alto número de personas que ya están en nuestro país y que estaban aportando. Son personas que están trabajando, generalmente en economía sumergida, y que no pueden acceder a los derechos que les corresponden. Entonces, este proceso extraordinario de regularización es un proceso limitado en el tiempo, que comenzó el 16 de abril y terminará el 30 de junio, y que permitirá acceder a una autorización de residencia y trabajo a las personas que estuvieran en España antes del 1 de enero del 2026 y que puedan acreditar determinadas condiciones, entre las cuales se cuenta principalmente también poder demostrar que llevan 5 meses de permanencia ininterrumpida en España como mínimo anteriores a la solicitud. En este caso, además, se permitirá la documentación de forma simultánea a las familiares que convivan con ellos, que sean parejas, ascendientes o hijos e hijas menores o hijos e hijas mayores que tengan algún tipo de situación que les impida valerse por sí mismos, una situación de discapacidad. Hola Mercedes, te comentaba que además de voluntaria soy compañera tuya, abogada. Así que encantada, estupendo. De abogada, pero no me dedico a esto, o no me he dedicado durante toda mi vida profesional a esto, así que tú sabes mucho más que yo. Mira, te iba a preguntar, aunque creo que ya está respondida, pero si puedes concretar un poquito más, ¿qué personas pueden acogerse a este procedimiento de regularización y qué requisitos básicos tienen que cumplir para poder solicitarla? Porque perfecto. Aunque lo repitamos, nunca es suficiente. No, totalmente. Es cierto que bueno, pues son muchos requisitos y que finalmente, pues las personas, cuanto más claro se lo pongamos, mejor, más fácil para ellas. Recapitulamos un poquito. Será requisito indispensable el haber entrado en España antes del 1 de enero del 2026 y el poder acreditar al menos 5 meses de permanencia ininterrumpida anteriores a la solicitud. En cualquier caso, es necesario no tener antecedentes penales, ni en España ni en país de origen, no constituir un peligro para la seguridad del orden público, que esto se basará en un informe policial que se recabará de oficio por la Administración, que no figure como rechazable en otro país con el que España tenga acuerdos, que no estén dentro del marco del compromiso de retorno. Esto, digamos, como requisitos generales. No podrán acceder al proceso de regularización las personas que ya obviamente estén en una situación de legalidad, porque esto está pensado para poder documentar a personas que están en situación de irregularidad administrativa, y tampoco podrán acceder las personas que sean titulares o hayan sido titulares de la protección temporal que se reconocía a las personas que procedían del conflicto de Ucrania. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, digamos que estos son como requisitos generales. Luego, el decreto establece una doble vía de acceso a la documentación. Para las personas que hayan solicitado protección internacional en algún momento con anterioridad al 1 de enero del 2026, pues bastará con acreditar todo lo que hemos dicho anteriormente y además pues cualquier documento que acredite esta situación de ser solicitante de asilo con un expediente vivo denegado o en vía de recurso anterior al 1 de enero del 2026. Por otro lado, hay otra vía para las personas que no proceden de la protección internacional, que no han pasado nunca por un proceso de asilo, personas que están en situación irregular, bien porque no en ningún momento han tenido documentación
o bien porque en algún momento pues tuvieron una residencia o una estancia y no pudieron renovarla. Estas personas, además de acreditar pues tener su pasaporte, su documento de viaje o una cédula de inscripción como documento de identidad y no tener antecedentes penales, tendrán que acreditar la permanencia interrumpida en España por 5 meses y algunos de los requisitos, al menos uno de los requisitos que te voy a comentar a continuación. Poder demostrar que se ha trabajado, poder demostrar que se tiene intención de trabajar por cuenta ajena si se tiene una oferta de trabajo de al menos 90 días, pues en uno o varios contratos, el tener la intención de trabajar por cuenta propia firmando una declaración responsable que viene en el mismo formato de solicitud del permiso, el contar con hijos o hijas menores o discapacitados o ascendientes que convivan con ellos a su cargo, o hallarse en una situación de vulnerabilidad que deberá ser certificada por los servicios sociales de las administraciones públicas o algunas de las entidades colaboradoras inscritas en el Registro Nacional de Entidades Colaboradoras de Extranjería. Hola Mercedes, soy Luismi, también voluntario de CEAR. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, nos has dicho el qué y ahora nos falta un poco el cómo, aunque ya lo has esbozado más o menos, porque una de las principales dudas para los usuarios suele ser el procedimiento en sí. Dinos así escuetamente y esquemáticamente qué pasos hay que seguir para iniciar esa solicitud de la que hablas. Perfecto. Perfecto. Bueno, una vez reunida toda la documentación y verificado que el expediente está completo para evitar que vayas a tener que hacer frente a requerimientos de subsanación o incluso denegaciones que puedan demorar o hacer fallido el trámite, pues toca el momento de la presentación. La presentación se puede hacer de dos maneras, por vía telemática si cuentas con certificado digital a través de la plataforma Mercurio, que es una plataforma oficial, y por otro lado, para las personas que no cuenten con esta certificación digital, podrán presentar su documentación de forma presencial en algunas de las oficinas que se han habilitado al efecto. Son oficinas de extranjería, oficinas de correo y oficinas de seguridad social. Para acceder a la presentación presencial será necesaria cita previa que se puede tramitar bien a través de la plataforma de extranjería. Haciéndolo fácil, si tú pones en Google cita previa de extranjería, pues ya accedes a esta plataforma, que tiene también dos opciones, con certificado digital o sin certificado digital, o bien intentando solicitar cita telefónica a través del 060. El Ministerio de Inclusión ha sacado una página web específica para regularización y ahí tienes un apartado específico para cita previa. Una vez que se ha presentado la documentación, se prevé que en aproximadamente unos 15 días, en el momento de la presentación, por supuesto, te emiten un resguardo que acredita dicha presentación y se prevé que en aproximadamente transcurridos unos 15 días desde la presentación, se emita por parte de la Administración un documento de admisión a trámite que permitirá a la persona residir y trabajar legalmente por cuenta ajena, por cuenta propia, en cualquier parte del país y en cualquier sector de actividad, hasta la resolución definitiva. En el caso de que la resolución definitiva sea favorable, pues no hay ningún problema, se procederá al trámite de toma de huellas, que en el caso de personas que estén en procedimientos de protección internacional vivos o con recurso, pues deberán en este trámite de toma de huellas acreditar que han renunciado a dicho procedimiento o a dicho recurso, y en el caso de que la resolución sea denegatoria del proceso de regularización, pues decaerá, es decir, esa autorización provisional para residir y trabajar dejará de tener vigor. Más o menos este es el procedimiento. Mercedes, creo que ha quedado todo muy claro, pero ¿cuánto tiempo? Tú hablas de una admisión a trámite que ya va a permitir trabajar, pero ¿tenéis calculado, sabéis más o menos, la Administración lo contempla en su resolución, cuánto tiempo tardará la resolución definitiva? A ver, la previsión es de unos 3 meses. Te lo digo para saber cuántas personas al final van a ser regularizadas. Claro, a ver, la estimación de personas que pueden acceder a solicitar este permiso es entre 500.000 y 1 millón de personas que pudieran acceder, digamos, de forma teórica. Sí, Luego es verdad sí. que
va a venir muy modulado por la posibilidad de tener los antecedentes penales del país, cosa que está siendo complicada, si queréis lo vemos luego como una cuestión aparte, el acceso a pasaporte, en fin, va a venir muy modulado. La previsión de la norma es de que el proceso en total, desde que tú solicitas hasta que se resuelva, será de unos 3 meses, pero esto igualmente viene también modulado porque si hay requerimientos para subsanar, pues te pongo un ejemplo, el tema de las tasas para personas en situación irregular que no disponen de número de NIE porque en ningún momento han pasado por la administración, es complejo. El modelo 790-052 que hay que complementar da problemas si no tienes este número de NIE, entonces uno de los principales objetos de requerimiento puede ser precisamente el tema de la tasa. Si hay otra opción... Perdona, Mercedes, Dime, una cosa que le puede interesar a las personas que están en proceso de regularización. Sí. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando para la tasa? Perfecto, pues mira, te comento, para las personas adultas, porque hay una de las cosas que hay que decir es que solo pueden solicitar regularización personas mayores de edad o, en su caso, los familiares beneficiarios de esta persona, pero una persona menor de edad, por ejemplo, de 16 años, que no esté vinculada a ningún titular, es decir, que conviva aquí sola, no lo puede solicitar, pero para un titular adulto son 38,28 euros para su tramitación, aparte irá el trámite de toma de huella, expedición de TIE, que tiene su propia tasa, y para las personas menores de edad, los hijos o hijas de estas personas que se van a regularizar y que van a pedir documentación a la vez que ellos, son 10,94. Vale. Bueno, supongamos que ya está regularizada esa persona. ¿Qué es lo que cambia para ti cuando ya se ha conseguido esa regularización? Es decir, ¿qué derechos y qué oportunidades se abren a partir de esa nueva situación? Bueno, la que principalmente, que entiendo que es el objetivo, es la posibilidad de acceder al mercado laboral en condiciones dignas, con tu alta en seguridad social, con lo que ello implica en orden a cobertura de prestaciones y a evitar las situaciones de explotación laboral. Esta es la principal. Luego ya, por supuesto, facilita el acceso a la sanidad pública, que entendemos y sabemos que la sanidad cubre a las personas en situación irregular, pero muchas veces este tipo de acceso se ve obstaculizado por trabas administrativas, entonces el acceso a la sanidad pública también es o el acceso a la educación para personas que ya no estén por ejemplo, en el marco de la enseñanza secundaria obligatoria, y que es hasta donde alcanza la posibilidad de estudiar sin contar con una autorización administrativa de residencia. Por ejemplo, es otro ámbito en el que se podrá acceder a estudios porque ya cuentas con una autorización de residencia que te permite avanzar en el modelo educativo. Mercedes, nos has adelantado algo porque al final pues ya llevamos una semana, ¿no?, desde que se abriera este procedimiento de regularización. Desde el Servicio Jurídico de CEAR y el trabajo que estamos haciendo, apoyando, ¿no?, y trabajando en esta regularización, ¿qué habéis detectado? ¿Cuáles son los errores más comunes? O mejor dicho, quizás las dificultades principales que se están encontrando las personas en este proceso. Pues sí, aparte del tema de las tasas, que ya lo hemos mencionado, la carencia de certificados digitales está obstaculizándose. Las personas que por ejemplo, son totalmente irregulares y nunca han tenido documentación, no han accedido, no tienen NIE y no han accedido a certificado digital, pues están encontrando muchísimas trabas porque no pueden hacer una presentación telemática. La tramitación de las citas para presenciales, si no tiene certificación digital, también es bastante complejo. El tema de la solicitud de cita a través del formulario que está previsto o del 060 se está haciendo prácticamente inviable. Entonces hay muchas personas que tienen su documentación y que sin embargo no están pudiendo acceder a cita presencial con la suficiente celeridad, lo que nos preocupa en orden a que no vaya a haber una acumulación de solicitudes al final del proceso, un proceso que, vuelvo a recordar, es limitado en el tiempo, termina el 30 de junio. Otro de los problemas que estamos encontrando son las limitaciones a la hora de legalizar los documentos. Por ejemplo, las personas tienen que presentar sí o sí una documentación acreditando que no tienen antecedentes penales en su país de origen o en países terceros donde hayan residido antes de venir a España. El acceso a esta documentación, que de por sí ya es costoso económicamente, que además tiene que venir traducido, o sea, tiene que ser traducido por un traductor jurado, que es un coste adicional. En muchas ocasiones, por ejemplo,
en Argelia, se está viendo dificultad porque las embajadas y consulados españoles que tienen que proceder a la autentificación mediante el trámite de legalización, pues no están dando citas. Entonces estos documentos pueden venir sin legalizar. Este es otro de los problemas y sin duda uno de los cuestiones básicas es el tema del certificado de vulnerabilidad. El certificado de vulnerabilidad que tiene que obligatoriamente que presentarse en los casos de personas que no cumplan los requisitos, que si quieres resumo un poco, de no tener familiares, de no ser solicitante de protección internacional, no contar con una oferta de trabajo o acreditar que se ha trabajado, o no tener o no declarar la intención de trabajar por cuenta propia. Entonces hay un enorme número de personas que están solicitando el certificado de vulnerabilidad. Algunas no lo necesitan, pero no tienen información sobre ello, pero muchas lo necesitan o lo están solicitando, y el número de entidades colaboradoras que están trabajando para poder emitir estos certificados se están viendo desbordadas en las administraciones públicas, pues los servicios sociales de ayuntamientos, etcétera. No están ahora mismo en condiciones o no están accediendo a emitir el número de certificados en correlación a la demanda que existe. Entonces el certificado de vulnerabilidad está siendo uno de los principales caballos de batalla en esta situación, porque es un documento sin el cual, salvo que esté en alguna de las situaciones que hemos visto antes, pues el expediente estaría incompleto si no lo tiene. Claro. Pues nada fácil, ¿no? Y además, como tú dices, también con la presión de que tenemos un límite de tiempo, que tenemos hasta el 30 de junio. Pero bueno, poniendo encima de la mesa también esas dificultades que están, yo por mi parte sí que, bueno, soy consciente del esfuerzo que se está haciendo en este caso desde CEAR, trabajadores, trabajadoras sociales, el servicio jurídico de CEAR. Así que, bueno, agradeceros por la labor, por ese esfuerzo y por todo lo que está haciendo para apoyar y asesorar, ¿no? Y estar ahí en todo este procedimiento. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y por aclararnos tantas cuestiones. Nada, gracias a vosotros, y aprovecho también para agradecer pues a todos mis compañeros y compañeras del servicio jurídico y de las otras áreas el esfuerzo enorme que están haciendo por responder a esta situación excepcional que permitirá que estas personas accedan a documentación. Claro que sí, pues ahí queda. Muchas gracias, Mercedes. A ti. Carmen, pues ahora llega tu turno. ¿Nos traes alguna alegría hoy o qué? Pues sí, hoy vamos a hablar de vallas que caen. Nos vamos a remontar a cuando las familias del campo de Gibraltar y el Peñón quedaron separadas por una verja y solo se podían ver con autorizaciones, cruzando a través de Marruecos o tirándose al mar para llegar a nado. ¿Te suena? Sí, me suena. Todo eso que hoy vemos en las noticias de Canarias o Melilla lo vivimos desde Andalucía desde 1969 hasta 1985. La construcción de la verja del Peñón en 1909 y el cierre de frontera por el régimen franquista fue una época en la que las familias tuvieron que vivir separadas y miles de trabajadores perdieron su empleo por el cierre duro e inminente de la frontera. La buena noticia es que la verja de Gibraltar tiene fecha para desaparecer. El 15 de julio de 2026 está previsto el inicio de su derribo, en el marco del acuerdo alcanzado tras el Brexit entre España, Reino Unido y la Unión Europea. Se trata de la última barrera física de este tipo en la Europa continental, y su eliminación marcará un antes y un después en la relación entre la línea de la Concepción y el Peñón. Con la desaparición de la verja lo hará también una forma de vivir. La distancia que separa a llanitos, como se conoce comúnmente a la población del Peñón, y a los gaditanos es de poco más de 1 kilómetro.
Es de las fronteras más pequeñas del mundo y, sin embargo, en esos pocos metros se acumula una de las desigualdades más notables en cuanto a las rentas de sus dos extremos. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha manifestado que el Acuerdo de Gibraltar es histórico y será un antes y un después para la estabilidad, prosperidad y bienestar en la vida de los 300.000 andaluces del campo de Gibraltar. Este acuerdo ha tenido muy presente mejorar la calidad de vida de los trabajadores transfronterizos. Con él, dice Álvarez, se va a garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales y se eliminará cualquier tipo de discriminación existente hasta el momento. Desde 1985 se puso fin al bloqueo para paso de vehículos y mercancías y 2 años después se autorizó el paso de personas, que en 1969 se había cerrado, no sin que antes hubiera escalado la tensión, ya que anteriormente se había impedido por el régimen, fíjate, que las mujeres de la línea que trabajaban en el Peñón continuaran con sus empleos. ¿Nos recuerda esta historia al presente? Vallas, fronteras, marginación, discriminación de género, riesgo para la vida, etc. Lo hemos vivido en España y en concreto en Andalucía hace muy pocos años. Bienvenida sea la caída de cualquier frontera y ojalá cunda el ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, como siempre, ¿no?, por traernos noticias positivas, curiosas, ¿no?, y siempre de actualidad, así que estupenda esta sección que nos encanta. Es el turno ahora de Luismi, que nos lleva una semana más a Palestina a través de la poesía. Muy bien, hoy presentamos a Ghassan Zaktan, un poeta palestino, autor de 10 colecciones de poesía, también es novelista y editor. Nació en Beit Jalá, cerca de Belén, y ha vivido en Jordania, Beirut, Damasco y Túnez. Hoy os traemos un poema suyo titulado Aquella vida. Aquella vida. Voy a ver cómo murieron yendo hacia los escombros, yendo para verlos ahí, tranquilos, sobre la colina de la Intervención. Querido Narciso de miércoles, ¿qué hora es? ¿Qué muerte es esta? ¿Qué planeta? En la mano de la viuda, 5 o 3. Su vestido florecía, nosotros éramos flores abandonadas sobre su vestido. Queridos umbrales de las mujeres, ¿cuánto es una vida? ¿Qué tiempo es un río? ¿Cuántas dagas hay en la sangre de la arremolinante tormenta? 3 o 5. Dejamos que la ciudad jugara y guardamos enrollados nuestros amplios velos. Voy a ver cómo murieron yendo hacia los escombros, yendo para ver su muerte. Colinas del norte, viento que se levanta del sur. Voy a llamarlos por sus nombres. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte.
Y ahora sí llegamos al final del programa, este Red Refugio que hemos dedicado a aclarar dudas y detalles del proceso de regularización. Sabéis que podéis volver a escucharlo en la página web de la Onda Local, www.ondalocaldeandalucía.es, y también en iVoox y YouTube buscándolo por Red Refugio. Y las redes sociales, Carmen. Pues sí, os lo decimos siempre, tenéis que seguirnos en redes. CEAR en Andalucía, en Instagram, X y Facebook. Pues Carmen, muchísimas gracias, muy buena semana para ti. Gracias. Y también para ti, Luismi, muchas gracias. Muy bien, hasta el lunes. Gracias también a Ángel Macías, técnico de la Onda Local de Andalucía, y a todos vosotros y vosotras, gracias por acompañarnos una semana más y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.